Cádiz, España, es una histórica ciudad portuaria situada en la región suroeste de Andalucía, en una estrecha franja de tierra rodeada por el mar. Es conocida como una de las ciudades habitadas más antiguas de Europa Occidental, con más de 3000 años de historia, fundada originalmente por los fenicios como Gadir. Aspectos destacados y cosas que debes saber sobre Cádiz. Historia y cultura. Orígenes antiguos, fundada alrededor del año 1100 a.C. por los fenicios. Puerto estratégico, jugó un papel clave durante la era de la exploración y la historia naval de España. Arquitectura, mezcla de estilos morisco, barroco y neoclásico. Carnaval de Cádiz, uno de los más famosos de España, vibrante, satírico y musicalmente rico. ¿Qué ver? Catedral de Cádiz, dominando el horizonte, conocida por su cúpula dorada. Torre Tavira, ofrece vistas panorámicas de la ciudad y cuenta con una cámara oscura. Playa de la Caleta, una encantadora playa urbana enmarcada por fortalezas históricas. Plaza de las Flores, una colorida plaza perfecta para tomar un café o observar a la gente. Teatro Romano, uno de los más antiguos y grandes de España. Gastronomía local. Tapas, pruebe las tortillas de camarones, buñuelos de camarones, y el pescaito frito, pescado frito. Vino de Jerez, la cercana región de Jerez produce Jerez de fama mundial. Mariscos, la ubicación de Cádiz la convierte en un paraíso para los amantes de los mariscos frescos. ¿Cómo llegar? Accesible en tren o en coche desde Sevilla, 1,5–2 horas. Cádiz también sirve como puerto de cruceros y tiene conexiones de ferry. Cádiz, una ciudad de 2 estaciones. Cádiz presenta 2 caras completamente diferentes según la época del año. En verano, la ciudad está viva y bulliciosa. Las playas están repletas de amantes del sol, las calles rebosan de energía y los turistas abarrotan las atracciones. La gente disfruta de espectaculares vistas a lo largo de la costa mediterránea mientras saborea una rica variedad de mariscos frescos y vinos locales. Uno de los aspectos más destacados es el Carnaval de Cádiz, una celebración animada y colorida en la que tanto los viajeros como los lugareños se unen al desfile, cantan, bailan y se sumergen en el espíritu festivo. Pero en invierno, Cádiz se transforma. Cuando llegué el 6 de diciembre, el ambiente era completamente diferente, tranquilo, casi vacío. Los autobuses turísticos circulaban sin pasajeros, y las multitudes habituales no se encontraban por ninguna parte. Sin embargo, encontré un tipo diferente de belleza en esta versión pacífica de la ciudad. Con menos gente, pude reducir la velocidad, absorber el encanto histórico y disfrutar de la serenidad de Cádiz a mi propio ritmo. Fue solo una estancia de un día, pero el contraste dejó una impresión. En invierno, puede que Cádiz no deslumbre de energía, pero ofrece algo más raro, tranquilidad. Ahora permítanme presentarles Cádiz en detalle. Cádiz es una ciudad de España y la capital de la provincia de Cádiz en la comunidad autónoma de Andalucía. Se encuentra en el suroeste de la península ibérica, frente al Océano Atlántico, separada de la vecina San Fernando por un estrecho istmo. Cádiz, una de las ciudades habitadas más antiguas de Europa Occidental, fue fundada por los fenicios como puesto comercial. En el siglo XVIII, el puerto de la Bahía de Cádiz se consolidó como el principal puerto de la España peninsular, disfrutando del virtual monopolio del comercio con las Américas hasta 1778. También es la sede de la Universidad de Cádiz. Situada en una estrecha franja de tierra rodeada por el mar, Cádiz es, en la mayoría de los aspectos, una típica ciudad andaluza con monumentos históricos bien conservados. La parte más antigua de Cádiz, dentro de los restos de las murallas de la ciudad, se conoce comúnmente como el Casco Antiguo, y representa una gran área del tamaño total de la ciudad. Se caracteriza por la antigüedad de sus diversos barrios, entre ellos el Pópulo, La Viña y Santa María, que presentan un marcado contraste con las zonas más nuevas de la ciudad. Mientras que el plano de las calles de la ciudad vieja consiste en callejones estrechos y sinuosos que conectan grandes plazas, las zonas más nuevas de Cádiz suelen tener avenidas anchas y edificios más modernos. La ciudad está salpicada de parques donde florecen plantas exóticas, incluidos árboles gigantes traídos a la península ibérica desde el Nuevo Mundo. Esto incluye el histórico Parque Genovés. Nombres y etimología. Las inscripciones numismáticas en lengua fenicia registran que los fenicios conocían el sitio como Gadir o Agadir, que significa muro, compuesto, o fortaleza. Tomado de las lenguas bereberes, se convirtió en el Agadir común en los topónimos del norte de África,
como el de la ciudad marroquí de Agadir. Los cartagineses continuaron usando este nombre, y todos los nombres posteriores se derivaron de él. En inglés, el nombre de Cádiz, tradicionalmente escrito sin el acento agudo en la A, se pronuncia de diversas maneras. Cuando el acento está en la segunda sílaba, generalmente se pronuncia, pero cuando el acento está en la primera sílaba, puede pronunciarse como y similar, generalmente en inglés americano. En español, el acento siempre está, según la ortografía, en la primera sílaba pero, mientras que la pronunciación habitual en España es, el dialecto local dice, cais, cai, o incluso, ca. Y, en su lugar. Historia. Fundada como Gadir o Agadir por los fenicios de Tiro, Cádiz es a menudo considerada como la ciudad más antigua que aún queda en pie en Europa occidental. La ciudad fue un importante centro comercial fundado para acceder a diferentes metales, como el oro, el estaño, y especialmente, la plata. Los fenicios establecieron un puerto en el siglo VII a.C. Tradicionalmente, la fundación de Cádiz se sitúa hacia el 1100 a.C., aunque no se pueden datar estratos arqueológicos anteriores al siglo IX a.C. Una solución para esta discrepancia ha sido suponer que Gadir era simplemente un pequeño puesto comercial estacional en sus primeros días. La antigua Gadir ocupaba dos pequeñas islas, Eritella, principalmente un asentamiento, y Cotinoussa, que albergaba cementerios y santuarios fuera del área urbana, situada cerca de la desembocadura del río Guadalete. En la actualidad, estas islas están interconectadas. Mientras que las antiguas ruinas de Gadir, bajo el centro histórico del actual Cádiz, permanecen sin excavar, se han llevado a cabo excavaciones en los cementerios del sur. La ciudad cayó bajo el dominio de Cartago durante la campaña ibérica de Amílcar Barca después de la Primera Guerra Púnica. Cádiz se convirtió en un depósito para la conquista del sur de Iberia por parte de Aníbal, y allí sacrificó a Hércules /Melart antes de emprender su famoso viaje en 218 a.C. para cruzar los Alpes e invadir Italia. Más tarde, la ciudad cayó en manos de los romanos bajo Escipión el Africano en el año 206 a.C. Bajo el dominio de Roma. Bajo la República y el Imperio Romano, la ciudad floreció como puerto y base naval conocida como Gades. Suetonio relata cómo Julio César, cuando visitó Gades como cuestor, senador menor, vio allí una estatua de Alejandro Magno y se entristeció al pensar que él mismo, a pesar de tener la misma edad, no había logrado nada memorable. El pueblo de Gades tenía una alianza con Roma y Julio César concedió la ciudadanía romana a todos sus habitantes en el año 49 a.C. En el momento del censo de Augusto, Cádiz era el hogar de más de 500 equites, miembros de la clase alta adinerada, una concentración que solo rivalizaba con Patavium, Padua, y la propia Roma. Fue la ciudad principal de la colonia romana de Augusta Urbs Julia Gaditana. Un acueducto proporcionaba agua dulce a la ciudad, ya que el suministro de la isla era pobre, y atravesaba el mar abierto en su último tramo. Sin embargo, Roman Gades nunca fue grande. Consistía solo en la esquina noroeste de la isla actual, y la mayoría de sus ciudadanos ricos mantenían propiedades fuera de ella en la isla cercana o en el continente. El estilo de vida mantenido en las fincas llevó a las bailarinas gaditanas, las Puellae Gaditanae, a hacerse famosas en todo el mundo antiguo. Aunque en realidad no es la ciudad más occidental de la península española, para los romanos Cádiz tenía esa reputación. El poeta Juvenal comienza su famosa 10ª sátira con las palabras, omnibus interis vae sunt Gadibus usque aurora met Gangen, en todas las tierras que existen desde Gades hasta el Alba y el Ganges. Cambiando de manos en la antigüedad tardía. El derrocamiento del poder romano en la Hispania bética por los visigodos en el año 400 después de Cristo supuso la destrucción de la ciudad original, de la que hoy quedan pocos vestigios. El sitio fue reconquistado más tarde por Justiniano en 551 como parte de la provincia bizantina de España. 33, seguiría siendo bizantina hasta que la reconquista de Leovigildo en 572 la devolviera al reino visigodo. Al-Ándalus. Bajo el dominio moro entre 711 y 1262, la ciudad se llamó Cudis, de donde se derivó el nombre español moderno. Una famosa leyenda musulmana se desarrolló sobre un ídolo, Sanam Cudis, de más de 100 codos de altura en las afueras de Cádiz cuya magia bloqueaba el estrecho de Gibraltar con vientos y corrientes contrarias. Su destrucción por Abd al-Mumin hacia 1145 permitió a los barcos navegar por el estrecho una vez más. También apareció, como Salam Cádiz, en la historia de Carlomagno del pseudo Turpín del siglo XII, donde se consideraba una estatua de Mahoma y se pensaba que advertía a los musulmanes de la invasión cristiana.
Las fuentes clásicas guardan silencio sobre tal estructura, pero se ha conjeturado que el origen de la leyenda fueron las ruinas de una ayuda a la navegación construida en la antigüedad tardía. 35. Abd al-Mumin, o el almirante Ali ibn Isa ibn Maimun, descubrió que el ídolo era de bronce dorado en lugar de oro puro, pero acuñó lo que había para ayudar a financiar su revuelta. En 1217, según el de Itinere Frisonum, la ciudad fue asaltada por un grupo de cruzados frisones que se dirigían a Tierra Santa, que la quemaron y destruyeron su mezquita congregacional. Los moros fueron expulsados por Alfonso X de Castilla en 1262. Históricamente, hubo una comunidad judía que vivió en Cádiz bajo el dominio musulmán. Después de 1492. Durante la era de la exploración, la ciudad experimentó un renacimiento. Cristóbal Colón zarpó de Cádiz en su segundo y cuarto viaje, y la ciudad se convirtió más tarde en el puerto base de la flota del Tesoro española. En consecuencia, se convirtió en un objetivo importante de los enemigos de España. El siglo XVI fue testigo de una serie de incursiones fallidas por parte de los corsarios berberiscos. La mayor parte de la ciudad vieja fue consumida por un gran incendio en 1569, y en abril de 1587 una incursión del inglés Francis Drake ocupó el puerto durante 3 días. Capturó 6 barcos y destruyó otros 31, un evento que se conoció en Inglaterra como el chamuscado de la barba del rey de España. El ataque retrasó un año la zarpa de la Armada Española. La ciudad sufrió un ataque aún más grave en 1596, cuando fue capturada por una flota anglo-holandesa, esta vez bajo el mando de los condes de Essex y Nottingham. 32 barcos españoles fueron destruidos, y la ciudad fue capturada, saqueada y ocupada durante casi un mes. Finalmente, cuando las autoridades reales se negaron a pagar el rescate exigido por los ingleses por devolver la ciudad intacta, quemaron gran parte de ella antes de marcharse con su botín. Una tercera incursión inglesa fue montada contra la ciudad en 1625 por George Villiers, primer duque de Buckingham, y Edward Cecil, pero el intento no tuvo éxito. Durante la Guerra Anglo-Española, el almirante Robert Blake bloqueó Cádiz entre 1655 y 1657. En la batalla de Cádiz de 1702, los ingleses atacaron de nuevo bajo el mando de George Rocque y James Butler, segundo duque de Ormonde, pero fueron rechazados después de un costoso asedio. En el siglo XVIII, los bancos de arena del Guadalquivir obligaron al gobierno español a transferir su comercio americano de Sevilla a Cádiz, que ahora tenía un mejor acceso al Atlántico. Aunque el imperio en sí estaba en declive, Cádiz ahora experimentó otra edad de oro debido a su nueva importancia, y muchos de los edificios históricos de la ciudad vieja de hoy datan de esta época. Se convirtió en una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de España y en el hogar de comunidades comerciales de muchos países, entre los que destacaban los franceses y los anglo-irlandeses. Las leyes penales prohibían a los católicos irlandeses poseer tierras o ejercer una profesión en Irlanda, mientras que en España se les permitía, como católicos, comerciar más libremente que a los ingleses. El 12 de octubre de 1778, el derecho a comerciar con América se amplió a la mayoría de los puertos de la España peninsular, poniendo fin al monopolio del comercio del que hasta entonces disfrutaba el puerto de la Bahía de Cádiz. Durante las guerras napoleónicas, Cádiz estuvo bloqueada por los británicos desde 1797 hasta la Paz de Amiens en 1802 y nuevamente desde 1803 hasta el estallido de la Guerra de la Independencia en 1808. En esa guerra, fue una de las pocas ciudades españolas que resistió contra los invasores franceses y su candidato José Bonaparte. Cádiz se convirtió entonces en la sede del alto mando militar español y de las Cortes, Parlamento, durante la guerra. Fue aquí donde se proclamó la Constitución Liberal Española de 1812. Los ciudadanos se sublevaron en 1820 para conseguir una renovación de esta Constitución, y la revolución se extendió con éxito hasta que Fernando VII fue encarcelado en Cádiz. Las fuerzas francesas aseguraron la liberación de Fernando en la batalla de Trocadero de 1823 y suprimieron el liberalismo durante un tiempo. En 1868, Cádiz volvió a ser sede de una revolución que se saldó con la abdicación y el exilio de la reina Isabel II. Las Cortes de Cádiz decidieron restablecer la monarquía bajo el rey Amadeo tan solo 2 años después. En los últimos años, la ciudad ha sido objeto de muchas reconstrucciones. Muchos monumentos, catedrales y monumentos han sido limpiados y restaurados. Diócesis. La diócesis de Cádiz y Ceuta es sufragánea de la Archidiócesis Católica Romana de Sevilla, es decir, es una diócesis dentro de la sede metropolitana de Sevilla.
Se convirtió en diócesis en 1263 tras su reconquista, a los moros. Por el Concordato de 1753, en el que la corona española también obtuvo los derechos para hacer nombramientos para cargos eclesiásticos y para grabar las tierras eclesiásticas, la diócesis de Cádiz se fusionó con la diócesis de Ceuta, un cónclave español en la costa norte de África, y el obispo diocesano se convirtió, en virtud de su oficio, en el administrador apostólico de Ceuta. Principales lugares de interés. Entre los muchos hitos de interés histórico y paisajístico de Cádiz, destacan algunos. La ciudad puede presumir de una catedral inusual de varios estilos arquitectónicos, un teatro, un antiguo edificio municipal, una torre de vigilancia del siglo XVIII, un vestigio de la antigua muralla de la ciudad, un antiguo teatro romano y torres eléctricas de un diseño llamativo y moderno que transportan cables a través de la bahía de Cádiz. El casco antiguo se caracteriza por sus calles estrechas que conectan plazas, bordeadas por el mar y por las murallas de la ciudad. La mayoría de los edificios emblemáticos están situados en las plazas. Las plazas y sus edificios emblemáticos. El casco antiguo de Cádiz es una de las zonas urbanas más densamente pobladas de Europa y está repleta de calles estrechas. Sin embargo, el casco antiguo se beneficia de varias plazas llamativas, que son disfrutadas tanto por ciudadanos como por turistas. Se trata de la Plaza de Mina, la Plaza San Antonio, la Plaza de Candelaria, la Plaza de San Juan de Dios y la Plaza de España. Plaza de Mina. Situada en el corazón del casco antiguo, la Plaza de Mina se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX. Anteriormente, el terreno ocupado por la plaza era la huerta del convento de San Francisco. La plaza fue convertida en plaza en 1838 por el arquitecto Torcuato Benjumeda, y más tarde, Juan Daura, siendo plantados sus árboles en 1861. En 1897 se volvió a construir y no ha cambiado desde entonces. Lleva el nombre del general Francisco Espoz y Mina, héroe de la Guerra de Independencia. Manuel de Falla y Matu nació en el número 3 de la Plaza de Mina, donde una placa lleva su nombre. La plaza también contiene varias estatuas, una de ellas es un busto de José Macpherson, pionero en el desarrollo de la petrografía, la estratigrafía y la tectónica, que nació en el número 12 de la Plaza de Mina en 1839. El Museo de Cádiz se encuentra en el número 5 de la Plaza de Mina y contiene muchos objetos de los 3000 años de historia de Cádiz, así como obras de artistas como Pedro Pablo Rubens. Las casas que dan a la plaza, muchas de las cuales se pueden clasificar como de arquitectura neoclásica o construidas en estilo gótico isabelino, fueron ocupadas originalmente por la burguesía gaditana. La plaza de la catedral alberga tanto la catedral como la iglesia barroca de Santiago, construida en 1635. Plaza de San Francisco e iglesia y convento de San Francisco. Situada junto a la Plaza de Mina, esta plaza más pequeña alberga la iglesia y el convento de San Francisco. Construida originalmente en 1566, fue reformada en el siglo XVII, cuando se añadieron sus claustros. Originalmente, la Plaza de Mina formaba la huerta del convento. Plaza San Antonio. En el siglo XIX la Plaza San Antonio era la plaza principal de Cádiz. La plaza está rodeada por una serie de mansiones construidas en arquitectura neoclásica o de estilo gótico isabelino, antaño ocupadas por las clases altas gaditanas. La iglesia de San Antonio, construida originalmente en 1669, también se encuentra en la plaza. La plaza fue construida en el siglo XVIII, y el 19 de marzo de 1812 se proclamó aquí la Constitución Española de 1812, lo que llevó a que la plaza pasara a llamarse Plaza de la Constitución, y más tarde Plaza San Antonio, en honor al ermitaño San Antonio. En 1954, el alcalde de la ciudad proclamó el lugar como sitio histórico. Toda construcción está prohibida. Plaza de Candelaria. La Plaza de la Candelaria debe su nombre al convento de la Candelaria, situado en la plaza hasta que fue demolido en 1873 bajo la Primera República Española, cuando sus terrenos fueron reconstruidos como plaza. La plaza es notable por una estatua en su centro de Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española, que nació en una casa frente a la plaza. Una placa situada en otra casa dice que Bernardo O'Higgins, un aventurero chileno-irlandés, y exdictador de Chile, también vivió en la plaza. Plaza de la Catedral y la Catedral. Uno de los monumentos más famosos de Cádiz es su catedral. A diferencia de otros lugares, la Catedral de Cádiz, conocida localmente como la Catedral Nueva, es oficialmente la Catedral de Santa Cruz sobre el Mar o Santa Cruz sobre las Aguas.
No fue construida en el sitio de la catedral original de Santa Cruz. Esta última fue terminada en 1263 a instancias de Alfonso X y quemada en el ataque anglo-holandés a la ciudad en 1596. La reconstrucción de la antigua catedral comenzó a principios del siglo XVII, pero cuando la ciudad se hizo más próspera tras el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz en 1717, se consideró que se necesitaba una catedral más grande. Las obras de la catedral nueva se iniciaron en 1722 y fueron supervisadas por el arquitecto Vicente Acero, que también había construido la Catedral de Granada. Acero renunció al proyecto y fue sucedido por varios otros arquitectos. Como resultado, esta catedral de estilo barroco se construyó durante un periodo de 116 años y, debido a este prolongado periodo de construcción, la catedral sufrió varios cambios importantes en su diseño original. Aunque la catedral originalmente estaba destinada a ser un edificio barroco con algunos elementos rococó, se completó en estilo neoclásico. 48. Sus capillas tienen muchas pinturas y reliquias de la antigua Catedral de Cádiz y de monasterios de toda España. Plaza de San Juan de Dios y antiguo ayuntamiento. La construcción de esta plaza comenzó en el siglo XV en tierras ganadas al mar. Con el derribo de las murallas de la ciudad en 1906, la plaza aumentó de tamaño y se inauguró una estatua del político gaditano Segismundo Moret. Con vistas a la plaza, el ayuntamiento es el ayuntamiento de la ciudad vieja de Cádiz. La estructura, construida sobre los cimientos y ubicación de las anteriores casas consistoriales, 1699, se construyó en dos etapas. La primera etapa se inició en 1799 bajo la dirección del arquitecto Torcuato Benjumeda en estilo neoclásico. La segunda etapa se terminó en 1861 bajo la dirección de García del Álamo, en estilo gótico isabelino o, simplemente, isabelino. Aquí, en 1936, se izó por primera vez la bandera de Andalucía. Plaza de España y monumento a la Constitución de 1812. La Plaza de España es una gran plaza cerca del puerto. Está dominado por el monumento a la Constitución de 1812, que se creó debido a la demolición de una parte de la antigua muralla de la ciudad. La plaza es una prolongación de la antigua plazuela del Carbón. El objetivo de esta demolición era crear una nueva gran plaza de la ciudad para conmemorar el centenario de la Constitución Liberal, que se proclamó en esta ciudad en 1812, y proporcionar un escenario para un monumento adecuado. La obra es del arquitecto Modesto López Otero y del escultor Aniceto Marinas. Las obras comenzaron en 1912 y finalizaron en 1929. Plaza Fragela y el Gran Teatro Falla. El Gran Teatro original fue construido en 1871 por el arquitecto García del Álamo y fue destruido por un incendio en agosto de 1881. El actual teatro fue construido entre 1884 y 1905 sobre los restos del anterior Gran Teatro. El arquitecto fue Adolfo Morales de los Ríos, y el capataz de la construcción fue Juan Cabrera de la Torre. El exterior estaba cubierto de ladrillos rojos y es de estilo neomudéjar o morisco. Tras las renovaciones de la década de 1920, el teatro pasó a llamarse Gran Teatro Falla, en honor al compositor Manuel de Falla, que está enterrado en la cripta de la catedral. Después de un periodo de deterioro en la década de 1980, el teatro ha sido objeto de una amplia renovación. Otros lugares de interés. Torre Tavira. En el siglo XVIII, Cádiz contaba con más de 160 torres desde las que los mercaderes locales podían asomarse al mar para vigilar la llegada de los barcos mercantes de las Américas. Estas torres a menudo formaban parte de las casas de los comerciantes, pero esta torre en particular estaba ubicada en un punto alto de la ciudad, a 45 metros sobre el nivel del mar, y fue elegida por la Armada como su vigía oficial en 1787, después de eliminar varias otras ubicaciones anteriormente. La Torre Tavira debe su nombre a su vigilante original, don Antonio Tavira, teniente de navío de la Armada Española. Hoy en día es la más alta de las torres que aún salpican el horizonte de Cádiz. Desde 1994 existe una cámara oscura, una sala que utiliza el principio de la cámara estenopeica y una lente convexa especialmente preparada para proyectar vistas panorámicas de la ciudad vieja en un disco cóncavo. También hay dos salas de exposición y una terraza en la azotea. Casa del Almirante. La Casa del Almirante es una casa palaciega, adyacente a la Plaza San Martín en el barrio del Pópulo, que fue construida en 1690 con el producto del lucrativo comercio con las Américas.
Fue construido por la familia del almirante de la Flota del Tesoro Española, la llamada Flota de las Indias, don Diego de Barrios. El exterior está revestido de exquisito mármol genovés rojo y blanco, elaborado en los talleres de Andreoli, y montado por el experto, García Narváez. El pórtico con columnas, la gran escalera bajo la cúpula y el vestíbulo de la planta principal son elementos arquitectónicos de gran nobleza y belleza. El escudo de la familia Barrios aparece en el balcón del segundo piso. Antigua aduana. Dentro de los límites de las murallas que protegen el flanco del puerto de Cádiz se encuentran 3 edificios adyacentes idénticos, la aduana, la casa de contratación y el consulado. De las 3, la primera había sido erigida, construida en un sobrio estilo neoclásico y de amplias y equilibradas proporciones. Las obras se iniciaron en 1765 bajo la dirección de Juan Caballero a un costo de 7.717.200 reales. Palacio de Congresos. La renovada fábrica de tabaco de Cádiz ofrece instalaciones para conferencias y ferias internacionales. 52. Sede de la tercera conferencia y feria anual de MAST, 12 al 14 de noviembre de 2008. Torres de Cádiz. Las torres de Cádiz son torres de alta tensión de electricidad de diseño inusual, situadas a ambos lados de la bahía de Cádiz, que se utilizan para soportar enormes cables de energía eléctrica. Los pilones tienen 158 metros, 518 pies, de altura y están diseñados para 2 circuitos. La construcción, muy poco convencional, consiste en una estructura estrecha de acero frustum con una barra transversal en la parte superior de cada una para los aisladores. Teatro Romano. Artículo principal, Teatro Romano, Cádiz. El Teatro Romano fue descubierto en 1980, en el barrio del Pópulo, después de que un incendio destruyera unos antiguos almacenes, dejando al descubierto una capa de construcción que se juzgó como los cimientos de algunos edificios medievales. Los cimientos de estos edificios se habían construido, a su vez, sobre piedras mucho más antiguas, calizas talladas a mano de carácter romano. Las excavaciones sistemáticas han revelado un teatro romano intacto. El teatro, construido por orden de Lucio Cornelio Balbo, menor, durante el siglo I a.C., es el segundo teatro romano más grande del mundo, superado solo por el Teatro de Pompeya, al sur de Roma. Cicerón, en sus Epistulae de Familiares, cartas a sus amigos, escribió sobre su uso por parte de Balbo para propaganda personal. Puente Carranza. Puente de la Pepa. Puente de la Pepa, oficialmente la Pepa y llamado el segundo puente a Cádiz o nuevo acceso a Cádiz. Se inauguró el 24 de septiembre de 2015. Atraviesa la bahía de Cádiz uniendo Cádiz con Puerto Real en la España peninsular. Es el puente más largo de España y el atirantado de mayor envergadura del país. El Puente de la Constitución de 1812, también conocido como Puente de la Pepa, es un nuevo puente sobre la bahía de Cádiz, que une Cádiz con la localidad de Puerto Real. Se trata de uno de los puentes más altos de Europa, con 5 kilómetros de longitud total. Es el tercer acceso a la ciudad, junto con la carretera de San Fernando y el puente Carranza. Murallas y fortificaciones de la ciudad. Las puertas de tierra se originaron en el siglo XVI. Una vez que consistió en varias capas de muros, solo una de ellas permanece hoy en día. En el siglo XX fue necesario remodelar la entrada a la ciudad vieja para acomodar el tráfico moderno. Hoy en día, los 2 arcos uno al lado del otro cortados en la pared sirven como una de las principales entradas a la ciudad. El Arco de los Blancos es la puerta de entrada al barrio del Pópulo, construido hacia el año 1300. Era la puerta principal de la ciudad medieval. La puerta lleva el nombre de la familia de Felipe Blanco, que construyó una capilla, ahora desaparecida, sobre la puerta. El Arco de la Rosa es una puerta excavada en las murallas medievales junto a la catedral. Lleva el nombre del capitán Gaspar de la Rosa, que vivió en la ciudad durante el siglo XVIII. La puerta fue renovada en 1973. El baluarte de la Candelaria es una fortificación militar. Aprovechando una elevación natural del terreno, se construyó en 1672 por iniciativa del gobernador, Diego Caballero de Illescas. Protegidos por una muralla orientada hacia el mar que anteriormente había servido como dique, los cañones de Candelaria eran capaces de controlar los canales que se acercaban al puerto de Cádiz. En tiempos más recientes, el edificio ha servido como cuartel general para el Cuerpo de Ingenieros Militares y como hogar de las palomas mensajeras del ejército, aves utilizadas para llevar mensajes escritos sobre terrenos hostiles. Completamente renovado,
ahora se utiliza como un lugar cultural. Ha habido algunas discusiones sobre su uso para albergar un museo marítimo, cita requerida, pero, en la actualidad, está designado para su uso como espacio de exposición permanente. El castillo de San Sebastián es también una fortificación militar y está situado al final de una carretera que sale de la playa de la Caleta. Fue construido en 1706. Hoy en día el castillo permanece sin uso, aunque sus usos futuros siguen siendo muy debatidos. El castillo de Santa Catalina es también una fortificación militar y está situado al final de la playa de la Caleta. Fue construido en 1598 tras el saqueo inglés de Cádiz 2 años antes. Recientemente renovado, hoy en día se utiliza para exposiciones y conciertos. Playas. Cádiz, situada en una península, alberga numerosas playas. La playa de la Caleta es la playa más popular de Cádiz. Siempre ha estado en las canciones de carnaval, por su inigualable belleza y su cercanía al barrio de la Viña. Es la playa de la ciudad vieja, situada entre dos castillos, San Sebastián y Santa Catalina. Tiene alrededor de 400 metros, 1,300 pies, de largo y 30 metros, 98 pies, de ancho durante la marea baja. La Caleta y el bulevar muestran mucha semejanza con partes de La Habana, la capital de Cuba, como el Malecón. Por lo tanto, sirvió como escenario para varias de las escenas cubanas al comienzo de la película de James Bond Muere otro día. La playa de la Victoria, en la parte más nueva de Cádiz, es la playa más visitada por turistas y gaditanos. Tiene unos 3 km de largo y un ancho promedio de 50 metros, 160 pies, de arena. El oleaje moderado y la ausencia de rocas permiten el baño familiar. Está separada de la ciudad por una avenida. En el lado terrestre de la avenida, hay muchas tiendas y restaurantes. La playa de Santa María del Mar o Playita de las Mujeres es una pequeña playa de Cádiz, situada entre la playa de Victoria y la playa de la Caleta. Ofrece excelentes vistas al casco antiguo de Cádiz. Otras playas son Torregorda, Cortadura y El Chato. Culture. Idioma. El español que se habla en Cádiz refleja rasgos del andaluz occidental y de los dialectos urbanos. Es seseante, lo que significa que no hay distinción entre los sonidos de la S y la Z, y la S se pronuncia con la parte frontal de la lengua, S predorsal. Las características clave incluyen: Carnaval. El Carnaval de Cádiz es uno de los carnavales más conocidos del mundo. Durante todo el año, las actividades relacionadas con el carnaval son casi constantes en la ciudad, siempre hay ensayos, demostraciones públicas y concursos de diversa índole. El Carnaval de Cádiz es famoso por los grupos satíricos llamados chirigotas, que interpretan piezas musicales cómicas. Por lo general, una chirigota se compone de 7 a 12 artistas que cantan, actúan e improvisan acompañados de guitarras, cazos, un bombo y una variedad de generadores de ruido. Además de las chirigotas, hay muchos otros grupos de intérpretes, coros, conjuntos llamados brújulas, que cantan en estrecha armonía como los cuartetos de barbería de la cultura afroamericana o los mariachis de México, cuartetos, formados por 4, o a veces 3, intérpretes que alternan parodias dramáticas y canciones humorísticas, y los romanceros, narradores que recitan cuentos en verso. Estos diversos espectáculos convierten la ciudad en un colorido y popular teatro al aire libre durante 2 semanas enteras en febrero. El concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, la Asociación Oficial de Grupos de Carnaval, patrocina un concurso en el Gran Teatro Falla, Ver Arriba, cada año donde chirigotas y otros artistas compiten por premios. Este es el evento culminante del Carnaval de Cádiz. Cocer. La gastronomía gaditana incluye guisos y dulces típicos de la comarca y de la ciudad. Atún encebollado. Caballa asada. Caballa con babetas. Cazón en adobo, fr. Cazón en amarillo. Chocos con papas. Garum. Huevas aliñas. Morena en adobo. Pan de Cádiz. Panizas. Papas aliñas, patatas aliñadas. Pescado en sobreusa. Pestiños. Piñonate, fr. Piriñaca. Polea. Ropa vieja. Tocino de cielo. Tortillitas de camarones. Demografía. Según una estimación del censo de 2021, la población de la ciudad de Cádiz era de 114.244 habitantes, la tercera ciudad más poblada de la provincia después de Jerez de la Frontera,
con 212.830 habitantes, y Algeciras con 122.982. Es la única capital de España que no es ni la segunda ciudad más poblada de su provincia. Cádiz es la 57ª ciudad más grande de España. En los últimos años, la población de la ciudad ha disminuido constantemente, es el único municipio de la Bahía de Cádiz, la comarca formada por Cádiz, Chiclana, el puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando, cuya población ha disminuido. Hay previsiones de que Cádiz se convierta en la cuarta o quinta ciudad de la provincia tras perder más de 10.000 habitantes entre 2011 y 2021. Entre 1995 y 2006, perdió más de 14.000 residentes, una disminución del 9%. Entre las causas de esta pérdida de población se encuentra la peculiar geografía de Cádiz, la ciudad se encuentra en una estrecha lengua de tierra rodeada por el mar. En consecuencia, hay una pronunciada escasez de tierras para desarrollar. La ciudad tiene pocos terrenos baldíos y una alta proporción de su parque de viviendas es de baja densidad. Es decir, muchos edificios tienen solo 2 o 3 pisos de altura, y solo pueden albergar a un pequeño número de personas dentro de su huella. Los barrios antiguos de Cádiz están repletos de edificios que, por su antigüedad e importancia histórica, no son susceptibles de renovación urbana. Otros dos factores físicos tienden a limitar la población de la ciudad. Es imposible aumentar la cantidad de tierra disponible para la construcción ganando tierra al mar, una nueva ley nacional que regula el desarrollo costero frustra esta posibilidad. Además, debido a que Cádiz está construida sobre un banco de arena, es una propuesta costosa hundir los cimientos lo suficientemente profundo como para soportar los edificios de gran altura que permitirían una mayor densidad de población. En la actualidad, el horizonte de la ciudad no es diferente al de la Edad Media. Una torre de vigilancia del siglo XVII, la Torre Tavira, todavía domina una vista panorámica de la ciudad y la bahía a pesar de su modesta altura de 45 metros, 148 pies. Cádiz es la capital de provincia con mayor tasa de paro de España. Esto también tiende a deprimir el nivel de la población. Los jóvenes gaditanos, de entre 18 y 30 años, han ido emigrando a otros lugares de España, Madrid y Castellón, principalmente, así como a otros lugares de Europa y América. La población menor de 20 años es solo el 20,58% del total, y la población mayor de 65 años es el 21,67%, lo que convierte a Cádiz en una de las ciudades más envejecidas de toda España. Densidad de población. La distribución poblacional del municipio es extremadamente desigual. En sus zonas habitadas, Cádiz es una de las ciudades más densamente pobladas de Europa. El polígono industrial deshabitado de la Zona Franca, el recinto portuario de la Bahía de Cádiz y el Parque Natural de la Bahía de Cádiz ocupan el 63,63% del término municipal. Toda la población de la ciudad vive en los 4,4 kilómetros cuadrados restantes, con una densidad media cercana a los 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad está dividida estadísticamente en 10 divisiones, la más densamente poblada tiene 39.592 habitantes por kilómetro cuadrado, la menor tiene 20.835. En la siguiente tabla se muestra la superficie, la población y la densidad de población de las 10 divisiones estadísticas de Cádiz. Las divisiones 1 a 7, las divisiones de estadísticas, pertenecen al casco antiguo, 8, 9 y 10 corresponden a la ciudad nueva. Transporte. Cádiz está conectada con la ruta europea E5 que la conecta con Sevilla, Córdoba y Madrid al norte y Algeciras al sureste, continuando como E15 en dirección norte a lo largo de la costa mediterránea española. La ciudad es servida por el aeropuerto de Jerez, que está aproximadamente a 40 kilómetros, 25 millas, al norte del centro de la ciudad. El aeropuerto ofrece vuelos nacionales regulares a Madrid y Barcelona, así como vuelos charter regulares y de temporada al Reino Unido, Alemania y otros destinos europeos. La línea C1 de Cercanías Cádiz conecta el aeropuerto con la estación central de tren de Cádiz en una hora. La estación de tren de Cádiz se encuentra a las afueras del casco antiguo. Ofrece servicios suburbanos, regionales y nacionales. La conexión con la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla se finalizó en 2015 tras 14 años de construcción, lo que prolonga los trenes de alta velocidad Alvia hasta la ciudad. Los servicios locales hacen que las afueras y los destinos regionales sean accesibles a lo largo de las líneas hacia Jerez y Sevilla. También es la terminal del nuevo tranvía de la Bahía de Cádiz.
El puerto frente a la estación de tren ofrece servicios semanales de ferry a las Islas Canarias, 2 a 3 días de viaje, además de proporcionar una parada para los cruceros de temporada.